Quiero, con la ayuda de Dios, con el permiso de Dios, seguir el mismo tema del domingo pasado acerca del mal, porque creo que es la desgracia humana más grande que existe y que nos destruye, nos mata, y que a veces ni cuenta nos damos, y que ocurre especialmente después de la niñez, cuando el mal toca la puerta de nuestro corazón y por alguna razón le abrimos la puerta y empezamos a sufrir las consecuencias de eso. Porque la etapa de la niñez es la etapa de la inocencia, por lo cual es la etapa más feliz que un ser humano pueda tener. Porque la felicidad no es una meta, es el resultado de la inocencia. Por eso es que los seres humanos adultos necesitamos cosas para ser felices: fiestas, drogas, dinero, sexo, de todo ese tipo de cosas, para que nuestra vida se vuelva más excitante. Algo que no necesitamos de niños porque éramos felices y no nos dimos cuenta. Hasta que, como dice Juan Gabriel, te conocí. Y sufrí la vida con dolor. Y es una verdad lo que dice. Y dice que era feliz aunque con muy poco amor. Recuerdo la canción porque me la dedicó mi esposa esta semana. Y es una verdad, éramos felices hasta que el mal llegó. Y la vida se nos complicó. Y ha seguido eso, y al punto que ahora necesitamos venir a Cristo, pedir perdón para que limpie nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y volvemos a experimentar una vez más la paz y la felicidad por el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Pero mientras exista esa maldad, que en el griego la palabra es kakia, mientras exista ese kakos en el corazón, no va a haber felicidad, porque la felicidad es el resultado de la inocencia. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo que si no nos hacemos como niños no entraremos al reino de los cielos? Es porque como que el perdón que Él nos da nos transporta otra vez a esa etapa de la infancia en donde pudimos confiar, creer y simplemente ser felices. Pero cuando no hay felicidad es porque el corazón está lleno de caquía, de maldad. Hay maldad, pues esa maldad que no sabemos de dónde viene. No conocemos el origen. Lo único que sabemos es que no nació con nosotros los seres humanos. El mal llegó a nuestras vidas y perdimos la inocencia. Y eso creo que es muy importante. Por eso es que, y estoy argumentando en contra de estos que dicen que todos nacemos pecadores. No, los seres humanos no nacen pecadores. Uno se hace pecador cuando esa invitación del mal llega a tocar la puerta del corazón. Y todos nosotros, no sé si se acuerdan, pero el día que perdimos nuestra inocencia, y fue de parte de gente adulta o de amigos de nuestra edad, pero siempre esa maldad vino de afuera hacia adentro, no nació con nosotros. Queriendo decir que el mal está afuera y siempre está tocando a la puerta para que le abramos y pueda complicar nuestra vida y quitarnos la felicidad y la inocencia. Y debemos tener ese cuidado. Y ese es el punto que quiero hacer esta mañana. Tenemos que tener cuidado que el mal no invada nuestro corazón. Y estoy basado en Job. Cuando Job perdió todo, pero no perdió su integridad. Y a usted le puede pasar de todo en la vida, pero no hay excusa para que suelte la integridad que tiene asida. No hay excusa. No, que es que me pasó esto. No hay excusa. No hay excusa. Porque si dejamos que se vaya la integridad, perdimos y ya no podemos recuperar. Es como la virginidad. Aleluya. Pues hay que tener cuidado. En primer lugar, quiero decirles que tenemos mucho cuidado, no dejarle entrar. Y es porque no conocemos, no sabemos el mal. Esa etapa no supimos, no sabemos, y llega la tentación para que conozcamos el bien y el mal. Como le dijo la serpiente, no, si vas a ser como Dios, feliz, vas a ver. Pero ya eran felices, no conocían el mal.
y pensaron que podían cargar con semejante peso, y se dieron cuenta al final que ese peso los terminó aplastando. Porque la maldad es algo que no podemos controlar. Y lo peor de todo es que no sabemos ni de dónde viene. Qué cosa, ¿verdad? Ponerse a hablar uno con quien no sabe ni de dónde viene. A mí me gustaría saberlo, porque una vez que yo sé el origen del mal, puedo encontrar una cura, así como hacemos con las enfermedades. ¿Qué es lo que el doctor le dice a usted cuando llega? ¿Y desde cuándo le pasa esto? Desde que me casé, doctor. No hay cura. Y es que el mal, hermano, es una enfermedad que causa y ha causado mucho sufrimiento y dolor a los humanos. Yo cuando escucho a veces el resentimiento que tiene, el enojo que tiene, yo lo único que miro, el mal llegó a su vida, le está amargando la vida, se la está complicando. Y es posible que muchos de los dolores que nosotros traemos hoy y sufrimientos o que hemos experimentado tiene que ver y ha sido causado por el mal en alguna etapa de nuestra vida. Y fíjense ustedes que eso lo vemos en el justo Job, que él no buscaba el mal, sino que el mal lo buscó a él para arruinarlo. Y estoy seguro que si no fuera por Dios, se lo hubiera acabado a Job. Y el mal va a llegar a su vida. La invitación, y llega de muchas formas, y lo peor es que siempre nos engaña con el placer. No, si se va a sentir bien, lo que no nos dice es todo lo demás que viene, porque nadie que ha tocado semejante cosa ha quedado impune. Todos hemos sufrido consecuencias de nuestra mala acción de haberlo dejado entrar. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, ese capítulo cuando Dios reprende a Satanás en relación a Job? Y le prohíbe a Satanás tocarle el alma. Le dice, puedes quitarle todo le puedes quitar, pero no toques su alma. Aleluya. ¿Y qué quiere decir eso? Porque, ¿qué quiere decir eso? Es que Dios tenía como propósito restaurarle todas las cosas a Job al final de la prueba. Pero lo que no le iba a restaurar era el alma. Y yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que todas las cosas y las pérdidas que ustedes han tenido de cosas materiales, las van a poder recuperar. Pero si ustedes pierden el alma, no la van a recuperar. Es una verdad eso. Por eso cuando digo, dice, hermano, fíjate que me pasó de todo y por eso me puse a tomar. Perdió el alma. Porque yo he perdido un montón de cosas y las he vuelto a recuperar, porque así es la vida. Usted ahorita no tiene y es posible que ya más tarde usted tenga. Porque Dios nunca nos deja sin nada. Por eso Dios le dice a Satanás, destruirle todas las vacas, todo, y hasta los hijos fueron. Pero Dios, bueno, la mujer es un regalo, pero Dios, porque esa mujer estaba mala, era mala esa mujer, era de esas mujeres malas, como las Kardashian. Pero al final, hermanos, Dios sabía que le iba a restaurar. Y es que yo quiero hacerle remarcar este punto. Cuando el mal viene contra usted, que le destruya todo, pero no, que no toque el alma. Y hay cuidado que tener. Y es lo que quiere llegar al alma. Si Satanás quería llegar al alma. Y cuando Dios le prohibió a nuestros primeros padres comer del fruto del conocimiento del bien y el mal, eso era lo que estaba prohibiéndole Dios a ellos. Le estaba prohibiendo, cerrando, bloqueando, que el mal no encontrara el camino al alma de ellos. Por eso, hermanos, el mal más grande no es perder las cosas, sino perder el alma. Y en eso debemos tener cuidado. Y Dios, sabiendo, fíjese, que el peligro que representan los días malos o la maldad ante nosotros, hace que se acorten los días y no nos inunden el alma. Por eso cuando alguien está pasando días malos, como lo que hablaba el hermano Josué en su bonito mensaje esta mañana, hablando de la vestidura, de la armadura de Dios, cuando alguien está en esos días, Dios nunca permite que sean largos. Aleluya.
Hasta eso está en el libro de Mateo, cuando Dios dice que y por causa de la maldad, dice, el amor de muchos se iba a enfriar. Y aquellos días serán acortados, dice, por causa de los escogidos. Gloria a Dios. Porque si la maldad sigue tentándonos, queriendo invitarnos, al final vamos a sucumbir. Así es que Dios le pone límite y dice, no van a ser por muchos días. Por eso, si usted está en pruebas hoy, está pasando dificultades, aguante un poquito, que va a pasar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No va a dejar que lo destruya. Sí. El mismo apóstol Pedro nos dice eso. Dice que él nos dice que lo que ahora padecemos es por un poco de tiempo, y el mal que causa el sufrimiento es acortado y limitado. Pero mire lo que dice el Salmo 35: mas el favor de Dios dura toda la vida. Y fíjate que el salmista supo eso cuando se enfermó, principalmente. Dice el Salmo número 30 en el verso 5. Mire lo que dice el Salmo. Porque dice, ¿qué dice? Pero a la mañana, aleluya, el llanto puede durar toda la noche. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado noche llorando? Terrible, pensando. Pero Dios nunca deja de socorrernos y ayudarnos, porque al día siguiente las cosas van mejor. Sí. Uno no llora toda la vida, hermanos. Uno llora toda la vida. Recuerdo una vez que me tocó hablar delante de un grupo de personas donde trabajaba, y todas vinieron a hacer un servicio para recordar a sus muertos. Y recuerdo una mujer gringa, había perdido a su esposo a sus 40, y aquella mujer lloraba profusamente. Era una pérdida tan grande para ella. Y cuando yo la vi, dije, híjole, ¿qué voy a decir, verdad? Y Dios me dio una palabra y nunca se me ha olvidado. Y lo que dije es, no va a llorar toda la vida. Cuando dije eso, los ojos de la mujer se alumbraron, porque le di un poquito de esperanza de que el mal no iba a perdurar para siempre. Dios le pone término y dice, hasta aquí, y viene la alegría. ¿Por qué cree que se llama renacer esto? Volvemos a renacer a la esperanza. Por eso cuando ustedes entran, no sé si se han fijado, por lo descuidados que somos a veces, enfrente dice, vengo a renacer. Y los que no han entendido piensan que estamos diciendo a este lugar. No, usted viene a algo más que este lugar. Viene a renacer otra vez a la esperanza viva que nos dio Jesucristo por su resurrección. Primera de Pedro. Así es que debemos de saber, hermanos, que nosotros no tenemos control sobre la pérdida de las cosas materiales que poseemos. Porque hoy tiene usted y mañana no tiene, no sabemos. Y ahorita, hermano, alguien me puede sacar de mi cuenta los $300,000 que tengo ahí. No dame cuenta. Pero los puedo volver a hacer. Solo pasamos un poquito de gente por Tijuana ahí. Pero lo que sí tenemos control es de la pérdida de integridad que tenemos. El mismo Job nos decía en medio de la prueba, la integridad tengo abrazada y no la soltaré. Job 27, del 5 al 7, ponerlo por favor, pasaje muy bonito. Mire lo que dice el pasaje de Job 27, del 5 al 7, y dice así, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, ahí está. Lejos esté de mí que os dé la razón, hasta que muera no abandone. Y sigue el verso 6, ¿qué dice? Verso 7, sea el impío no la soltaré hasta que me muera, dice. Y es que una vez, hermano, que el mal entra en el alma y roba la integridad, entonces todas las áreas de nuestra vida quedan potencial y existencialmente contaminadas. Nos sentimos mal y obramos mal. La duda, la dureza de corazón comienzan a asomar su fea cabeza
en nuestras vidas y nos empiezan a robar la felicidad de la inocencia. Y qué terrible, hermano, es restaurar esa inocencia una vez que se pierde. Yo diría imposible. Y este pasaje, la pensé para poner este pasaje por las preguntas que va a causar, pero lo voy a poner porque está en la Biblia, Hebreos 6 del 4 al 8. Una vez que uno pierde la inocencia, va a costar volver a recuperarla. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después, ¿qué dice? Es para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce ¿qué? No vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hay que dejar que entre esa cosa. No hay que dejar. Y fíjense que el mal es bien interesante, porque el mal, bueno, déjenme seguir con este punto. Ojalá que no se me olvide lo que quiero decir. Porque la gente que cayó, la gente que dejó que el mal entrara en su alma, como en el caso de los israelitas en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Aleluya. La gente que cayó en el desierto quedó postrada y no entraron en la tierra prometida. Saúl, el rey de Israel, fue depuesto de su posición y nunca más fue restaurado. El reino se le dio a David. La esposa de Job no vuelve a ser mencionada en todo el libro. La ignora el libro de Job por completo. Judas no sobrevivió a su traición. Como que estos personajes dejaron entrar el mal a sus almas y no midieron las consecuencias. Y qué cuidado debemos de tener en hacer la distinción entre nuestras almas y nuestras posesiones. Todos aquí de alguna forma vivimos mejor como vivimos en nuestros países, gracias a Dios. Muchos tenemos lujos, gracias a Dios. Pero nunca se engañe que esa no es su vida. Eso no da la felicidad, eso da comodidad, pero no felicidad. La felicidad la da la inocencia y el perdón que da Cristo en nuestra vida, solamente. Hay gente que tiene juguetes, tiene todo, y está más amargado que la hiel o que la bilis de un pollo. Jesús decía que tuviéramos cuidado que la avaricia no entre en nuestras vidas, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lucas 12:15. ¿Ponete trucha o? Ahí está. Y les dijo, ¿qué dijo? Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Muchos de nosotros tenemos bastante, pero que nunca se nos olvide, que nunca entre en nosotros ese dolor, ese amor por las cosas de este mundo, sino que nuestro amor debe estar puesto en Jesucristo. Siempre, siempre. Y es que, hermanos, aquí quería llegar también, es que el mal, cuando se acerca a nosotros para causarnos dolor, lo hace con el propósito que culpemos a Dios y a los demás, y aun que nos culpemos a nosotros mismos. El mal busca amargar nuestra existencia y destruir la alegría en los humanos, y lo logra no quitándoles cosas, sino robando su integridad. ¿Cuántos hogares perdieron la felicidad? Por lo mismo, empezaron a culparse uno a otro. Y la verdad, hermanos, es que cuando el mal llega y lo dejamos entrar, cuesta sacar ese animal de ahí. Pero gracias a Dios por Cristo. Sí. Fíjense ustedes, ¿están conmigo todavía? ¿Cómo es que Job responde a las pérdidas de las cosas? Dice, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Qué dice? Nadie nos da mejor ejemplo que Jesús de Nazaret cuando es provocado por sus enemigos para decir una palabra que le comprometiera.
Y aunque lo examinaron de todos lados y formas y no encontraron nada, y Jesús respondió de la misma forma que Job: no tengo nada que me puedan quitar. Y si algo me dio Dios, bendito su nombre. Y es que cuando el mal llega, siempre llega de dos formas, es lo que les estaba diciendo: quitarnos cosas o decirnos cosas. Aleluya. El mal, cuando llega a nuestra vida, llega de dos formas: una para quitarnos cosas y una para decirnos cosas. Y todo con el propósito que culpemos a Dios y a los demás. Por eso es que la Biblia a Jesús lo describe como el Cordero Santo, inocente, en quien nunca se encontró maldición ni mentira en su boca. Él encomendó a Dios su causa y todos sabemos el resultado: resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos todos los poderes, dominios y cualquier nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en los siglos venideros. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire que cuando se murió, hasta el manto, hermano, ahí se los dejó. Aquellos empezaron a rifarlo a ver a quién le tocaba, porque era un manto, dice la Biblia, que no tenía costura, perfecto de arriba abajo, el manto que Jesús andaba, y se lo estaban rifando para no cortarlo. Pero Jesús ya no necesitaba eso. Y es más, cuando se lo estaban crucificando y la gente burlándose de él, hermanos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Y nos demuestra. Y yo escucho esas palabras de mucha gente no creyente cuando está viendo a un creyente sufrir: y que no sos cristiano. Pues, ¿y Dios dónde está? ¿Y los hermanos? ¿El pastor, el diezmo del querer? Solo eso oigo. La misma frase. Pero Jesús no les contestó, les dijo: ay, que Dios los perdone, les dijo. Nunca abrió su boca, no se contaminó, no respondió. Y es que el mal se acerca en formas diferentes, se acerca en pérdidas, en insultos, en mentiras, en ataques, en traiciones, en injusticias, en robos, discriminaciones, amenazas, persecuciones, violencia, menosprecio, burlas, calumnias y desilusión. Y me gustaría volverle a repetir la lista por lo que no oyeron. El mal se acerca a nosotros en forma diferente: pérdidas, insultos, mentiras, ataques, traiciones, injusticias, robos, discriminaciones, amenazas, persecuciones, violencia, menosprecio, burlas, calumnias y desilusión. Todas se acercan a nosotros con el propósito que reaccionemos. Por eso Jesús dice: cuando alguien te quite el saco, dale hasta la camisa. Fíjate lo que quiere, esa es su felicidad, que se lo lleve. Pero nosotros reaccionamos, peleamos, insultamos. Y es que lo peor que podemos hacer cuando el mal llega es contestar de la misma manera. Y así perdemos nuestra paz. El Evangelio de la paz, decía Josué. ¿Estoy aburrido, hermanos? Es que cuando llega, nos llega para que respondamos, y lo peor que podemos hacer es contestar de la misma forma. Porque cuando contestamos de la misma forma, estamos diciendo que tenemos el mismo mal y que el mal llegó a nosotros. Nos invadió. Por eso Jesús le decía a los discípulos: cuando un soldado romano, dice, viene a tu tierra y te obliga, te dice: hey, vos, vení para acá, llévame esta carga. ¿Cómo enojaba eso a los judíos? Que algún extranjero viniera a su tierra y le dijera qué es lo que tenía que hacer. Jesús decía: no solamente ve con él una milla, ve con él dos para sorprenderlos. No dejes que el enojo, esa violencia te llegue a tu corazón. Porque a veces dan ganas de darle en el hocico, hermano. Sí. No, dan ganas. Y siempre estoy contando estas mis historias, pero el día mejor ni les cuento lo que pasó esta semana porque casi me expulsaron. Hubo un momento en donde como que ya no me estaba controlando. Y yo, stop, y yo no oía, hermano, le seguía dando. Y stop. Y así nos pasa. No me enojen.
Y fíjense ustedes que cuando el mal llega, con todas estas cosas, pérdidas, insultos, mentiras, ataques, lo peor es reaccionar y querer arreglar las cosas como que si tuviéramos el poder contra el mal. Queremos arreglar las cosas. Lo peor que podemos hacer es querer convencer a nuestros calumniadores de algo que ellos ya están convencidos. Lo peor que podemos hacer es querer probar nuestro valor ante personas que no nos quieren valorar. En el trabajo yo recuerdo de que, mire, cuando comencé a trabajar ahí, y les he contado, hermanos, saliendo de la high school, jovencito, 18 años, fui a trabajar a esta papelería y ya les he dicho a ustedes que yo era el cajero ahí, y yo les he dicho por qué razón, porque yo era el hombre encargado de las cajas. Y cargaba las cajas, tenía una juventud increíble, hermanos, andaba para todos lados. Y me dice mi jefe, ¿tenés papeles? No, le digo, no tengo. Ok, me dice, eso te va a costar dinero, te voy a pagar menos del mínimo. La vieja, mala. Y le dije yo, ok, quería trabajar, hermanos, logré ahorrar, y como quería tener una novia, me compré un carro. Con el poquito dinero, ya mi esposa ya se enamoró de mí. Oh, no. Era otra. Me enamoró. Ok, sorry. Ok. Y miren, hermanos, ¿cuál punto estaba haciendo? Yo quería probarles a ellos, equivocadamente, de que yo merecía trabajo. Y hay personas con las que usted nunca va a poder convencerlas de que usted vale más, porque el problema no es usted, son los demás. Y lo peor que podemos hacer de todas estas cosas cuando el mal viene a nosotros es querer controlarlo, detenerlo. Hay veces que no podemos. Lo más importante es no responder y no dejar que caiga entre nuestro corazón. Es todo lo que puede hacer. ¿Y cuántas personas a mí me han... Mire, hermana Silvia, recuerdo de que aquella vez, ahí estábamos en la Chatsworth, y ella me hizo una pregunta. Y la pregunta que me hizo, cuando más que ella se fue, me hizo llorar. Y le dije a Dios, me hinqué y le dije a Dios, Señor, le digo, lo único que te pido es que el tiempo pruebe que yo tenía razón. Y el tiempo ha probado. Son pocas las veces que me equivoco, pero el tiempo ha probado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer eso? Saber que el tiempo va a probar que en usted hay inocencia. Y la inocencia, hermanos, nos hace felices. Lo mejor que podemos hacer es encomendar el alma al Creador, y dice Pedro, hacer el bien. Porque muchas personas cuando les han hecho mal ya no quieren hacerle bien a nadie. No, nadie nos puede quitar la decisión de hacerle bien a otros. El mal no puede destruir nuestro amor por Dios y por los demás. No puede penetrar, como dice el texto de la Biblia, hasta dentro del velo, a menos que nosotros lo permitamos. No lo permitan. A veces los jóvenes me han preguntado hasta dónde puedo dejar a mi novio abrazarme. Yo le digo, usted me pregunta a mí, es hasta donde usted lo permita. Aleluya. Me están preguntando si pueden tocar aquí, tocar allá, hasta donde le permita. Si usted tiene decencia y se da a respetar, la van a querer. Pero si está muy fácil, no la van a respetar. La integridad es importante. Lo mismo el diablo. Someteos a Dios y resistidlo. ¿Y qué dice? No dice espántenlo, traigan ruda. No dice. Pueril, ¿cómo se llama? Puril, no sé cómo le dicen una rama a los mexicanos. No sé, ya ven todos los que saben de brujería. ¿Qué más? Nada va a alejar el mal. Lo va a alejar la resistencia que ponemos a querer hacer el mal. Porque Dios es bueno
Y usted va a ver cómo Dios le va a dar la victoria si usted no deja ir su integridad. No lo va a dejar ir.